Porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Tema de hoy, sin lugar a dudas, esa elección de Alabama y la rebaja a bono basura de la deuda colombiana. Ojo con esto, que tendrá repercusiones económicas para nuestro país. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un día importante, en especial. Voy a hacer algo inusual, Fernando. Antes de ir al plano internacional, quisiera enviarle un saludo muy especial a mi hermana Florencia Blandón, profesora. Profesora, Educadora por muchos años, que cumple años hoy. ¡Hala! Saludos. Una felicidad, mucha felicidad a Florencia. Y lo otro, expresarle mi orgullo, porque hace unos minutos en París, Francia, el alcalde de Panamá, José Blandón Figueroa, mi hijo, exponía en el One Planet Summit, la conferencia mundial sobre la protección del planeta, invitado por el Banco Mundial ante los líderes del mundo, en representación de la República de Panamá, de la Alcaldía de Panamá, explicando los proyectos y programas que se están haciendo en esta área de su responsabilidad. De manera que expreso mi orgullo como panameño y mi orgullo como padre de este joven. Por partida doble. Por partida doble. Bueno, en el plano internacional, algunas cosas importantes están ocurriendo en el mundo. Hombre. Aunque usted no lo crea. Anoche fue una noche interesante en los Estados Unidos, pero todo el día fue interesante en los Estados Unidos. Y todo lo que pasa en los Estados Unidos nos interesa a nosotros en el mundo. Se dio la elección en Alabama en la que estaba en juego toda una serie de puntos en la agenda del debate mundial y particularmente de los Estados Unidos. Y todas las apuestas estaban a que, e incluso yo le había adelantado que existía una alta probabilidad que el señor Roy Moore, el candidato republicano, ganara las elecciones, a pesar de ser un hombre de una trayectoria inefable. Que tipo, yo creo que te reúne todos los adjetivos negativos que hay. Todo lo que usted puede imaginarse que puede tener una persona, además lo tenía él. E incluso antes de las elecciones, los republicanos habían decidido que si él ganaba, porque él es republicano, el señor Moore, hoy iban a tener una reunión para decidir qué hacían con él. Entre otras cosas, cómo lo sacaban del Senado de los Estados Unidos. Recuerde que él ganó las primarias por una maniobra de Steve Bannon, el estratega del señor Trump, que desplazó al candidato del establishment, que hubiera ganado ampliamente, porque era menos controversial. Y Bannon impuso a este radical de derecha ultrarracista, que ha sido acusado de pedofilia y que además está en contra de los homosexuales. Dijo que deberían declararse ilegales. Además, en contra de los árabes. Es una cosa increíble lo que este hombre representaba. Acosador sexual. O sea, pedofilia, porque no solamente Sí, es acoso, no es acoso a adultos, es acoso a niñas. Bueno, eso estaba en juego en los Estados Unidos, pero también en el momento en que se estaba produciendo las elecciones. Recuerdan que ayer yo le hablaba de que la senadora Kirsten Gillibrand había pedido la renuncia del presidente Trump por acoso sexual. Bueno, ayer el presidente Trump, en un tuit que levantó toda clase de debate en los Estados Unidos, acusa a la senadora, en un lenguaje soez, porque no se tiene más, que esta senadora le rogaba a él por dinero y, entre comillas, entre paréntesis, dijo, era capaz de cualquier cosa. O sea, cuando usted le dice eso a un hombre, la connotación es muy diferente que cuando usted dice que una mujer pide dinero por una campaña y es capaz de cualquier cosa. Siempre tiene el control. Las implicaciones son sexuales, sin duda alguna. Porque esto es un mundo machista. Entonces, cuando él dice eso, la senadora, que también es de Nueva York, que además ha venido de arriba hacia abajo peleando pulso a pulso sus esfuerzos, lo enfrenta directamente. Y se da una de las discusiones más, dice la palabra asquerosa, áspera, dura, ¿cómo se llama? En que refleja todo lo bajo del mundo, en la que incluso la señora vocera de la Casa Blanca dice que todos los que piensan que Trump es un acosador están en el estiércol. Mire qué clase de lenguaje había ayer en los Estados Unidos. Bueno, ayer, cuando termina el conteo, porque
no terminó, faltaban unos cuantos puntos, pero ya era inevitable de que había ganado Jones. El señor Moore no reconoce su pérdida, pero el señor presidente de los Estados Unidos, mucho más Hidalgo, en este caso, sí reconoce el triunfo demócrata, y esto se produce este gran viraje. Para los que ustedes no conocen el manejo político en Alabama, Alabama es un estado republicano. El señor Trump ganó las presidenciales allí con 29 puntos de ventaja sobre la señora Clinton. Y era muy difícil que un demócrata hubiera ganado allí. Solo haber puesto un atorrante de candidatos de esta naturaleza permitió que además eleva el debate ahora y pone una presión enorme sobre el presidente de los Estados Unidos, en donde ya hay más de 100 señores de la Casa de la Cámara de Representantes y Senadoras pidiendo una investigación contra el presidente de los Estados Unidos por acoso sexual. Mire la implicación de todo lo que va a ocurrir, y los Estados Unidos entran en esa vorágine de debate interno que lo aísla del mundo. Bueno, en París no está los Estados Unidos, no está el presidente. Pero en medio de todo eso, curiosamente, mire lo que pasa ayer. El secretario de Estado, el señor Rex Tillerson, hablando en Washington, dice que los Estados Unidos está dispuesto a conversar con Corea del Norte sin condiciones. Sin condiciones. En una mesa redonda, en una mesa rectangular, en una mesa cuadrada, para hablar del tiempo, para buscar una solución al problema. Esta posición del señor Tillerson, que no es compartida con el presidente, él dijo, el presidente está de acuerdo con que se dé esta reunión. Esta es la forma de responder a lo que yo sabía que podía venir. Si es cierto o no que se va a dar esta conversación, el señor Tillerson ha pedido mucho espacio y poder en la diplomacia de los Estados Unidos. Entonces el mundo no le presta mucha atención a un hombre como el señor Tillerson, de una gran capacidad negociadora, pero que ha caído en un momento en un presidente que no le para bola a nada. Y entonces le ha hecho mucho daño al prestigio, a la credibilidad del secretario de Estado, y le reitero, Rex Tillerson no es un pintado en la pared, es uno de los hombres ejecutivos de mayor prestigio en los Estados Unidos, un hombre acostumbrado a negociar, pero no tiene espacio. Lo dejan con pegado de la brocha a cada instante. Y el señor presidente de los Estados Unidos tiene muy mala relación con él. Y en el Departamento de Estado hay un caos a nivel mundial. Entonces, esto que pasa en los Estados Unidos pone ahora la situación así. El Senado tiene 49 senadores demócratas, y los republicanos tienen 51. Vienen nuevas elecciones. Se necesitan 2 demócratas más para pasar a la mayoría. Recuerde que si es 50 y 50, decide el vicepresidente de los Estados Unidos que es republicano. Entonces, ahora entra en discusión lo del 18 y se le va a dificultar al presidente de los Estados Unidos montar en su carro a los republicanos, porque aquí el gran derrotado ha sido Steve Bannon, que luchó contra el establishment, y Mitch McConnell, que es el líder republicano, ahora tiene el mazo en la mano, pero un mazo que ha perdido mucho porque tuvieron que retroceder, hacerle concesiones a Moore cuando el país le estaba reclamando que no fuera así. Y surge ahora una nueva situación en los Estados Unidos. El movimiento femenino en la lucha contra el acoso sexual acaba de obtener una victoria poderosísima. Y usted va a ver ahora más mujeres denunciando públicamente el acoso de que son víctimas por el poder extraordinario que se concentra en los Estados Unidos, tanto a nivel político como a nivel económico. Ese es lo que está pasando en los Estados Unidos. Mientras, en Alemania hoy se está produciendo la reunión entre el Partido Social Cristiano, como le explicaba Guillermo, y el Partido Socialdemócrata. Están buscando una solución, creo que la van a encontrar, para estabilizar a Alemania. Así actúan los grandes países. Los países que tienen dirigentes grandes, porque puede ser un país pequeño o grande. Alemania es una potencia. Pero estos hombres y mujeres de estos 2 partidos están conscientes de que no pueden seguir en este impasse. Y Alemania necesita retomar el liderazgo que tenía con la señora Merkel y que tiene con la señora Merkel, pero necesita la unidad política interna. Eso es importante. Es importante
incluso para nosotros también, aquí en Panamá. También Human Rights Watch acaba de decir ayer que lo que se produjo en Honduras fue un fraude descomunal y crea una presión más, aunque ya las autoridades locales, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral y el señor presidente con su lenguaje hipócrita de yo no fui, han decidido que ellos ya ganaron. No con 1%, sino con el porcentaje que les dio la gana. Ellos hicieron la elección. El pueblo dijo una cosa, ellos dijeron otra cosa. Pero además surge un problema que yo quisiera planteárselo en el plano internacional. Usted debe preguntarse, ¿qué está pidiendo Europa de nosotros, los panameños? ¿Cuál es la preocupación de Europa? Porque cuando uno quiere resolver un problema, uno tiene que quitar la paja y ir al grano. Lo que está pasando con nosotros, lo que Europa está mirando en nosotros, y lo digo en el plano internacional, es porque para Francia, para Alemania, para Inglaterra, para todos, el problema que tenemos nosotros en materia de impositiva, en lo que es gestión impositiva de impuestos y evasión fiscal, es que como no existe la penalización del delito fiscal, entonces la cooperación de la justicia para perseguir este delito en Panamá es cero. O sea, la Procuradora General de la Nación, sea quien sea, no puede colaborar internacionalmente porque aquí no es delito. Esto no puede hacer una investigación sobre algo que en el país no es delito. Entonces, lo fundamental para ello es que nosotros mantengamos eso y lo que nosotros debemos buscar la fórmula en que eso se haga sin que afecte a la sociedad panameña. Por eso es importante el techo, 300.000 a 400.000, hasta $500,000 que nosotros pongamos de renta agravable, no afectará a casi ningún panameño, pero le permitirá al mundo internacional tener la cooperación de nuestras autoridades de investigación y de la DGI para buscar a quien en esos países evaden impuestos intentando utilizar nuestra plataforma de servicios. Mientras nosotros no entendamos eso y nos dejemos de llevar por los intereses de los grandes bufetes, que son los que determinan uno de los problemas que tiene nuestro país y este gobierno en particular, el pasado, si no pregúntenle al presidente Ricardo Martinelli el poder que las firmas de abogados tenían sobre este gobierno y con cualquier gobierno, es que este gobierno, quienes están encargados de estas negociaciones representan a las firmas de abogados. Entonces hay que tener un desprendimiento para mirar esto. Ya llegó el momento en que una pequeñita minoría no puede determinar la suerte de la mayoría que somos nosotros. Ese es el problema que Europa tiene con nosotros. Lo resolvemos y estamos en el camino donde debemos estar. Así es. De manera que esto se lo planteo porque esto va a ser un debate de los próximos días. Este va a ser un debate importante y no tenemos tiempo. Es por eso que yo le decía lo de Alemania. Y es por eso que Panamá necesita una especie de acuerdo. Escuché a la señora ministra de Relaciones Exteriores hablar de un acuerdo político. Bueno, necesitamos un acuerdo político nacional primero para enfrentar al adversario de afuera, sí, que es 1000 veces más grande que nosotros. Se lo dejo de ese tamaño allí para regresar. ¿Cuál es la coyuntura política? ¿Cuál es la dinámica política actual? De eso vamos a hablar un poco al regreso. Vamos entonces con los comentarios nacionales del ingeniero José Isabel Blandón, los temas del momento. Así es. Bueno, el tema principal, Carlos Dubois y todo lo que gira alrededor del gerente de Tocumen, que hasta sus propios aliados del gobierno de Transparencia Internacional y de Movín, pues parece que encontraron la luz al final del túnel. Pero siempre es importante que encuentre usted la luz, hacia la luz. Oiga, vamos a hacer un análisis de lo que está ocurriendo para que me gustaría que usted tenga una comprensión de lo que se llama la dinámica política. Así como usted vio lo que pasó ya en Alabama. ¿Qué está pasando en Panamá que condiciona la dinámica política nuestra? Y pongamos los pies en la tierra, todos los panameños. Les doy algunos datos que influyen sobre ello, ¿no? Este viernes se ha llamado un consejo de gabinete en donde se va a escoger los que son los 2 o 3, depende de lo que decidan en el gabinete, postulados, nombrados por el gabinete, que deberán ser ratificados por una mayoría de la Asamblea, a cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Es una potestad constitucional del presidente de la República. No voy a entrar a consideraciones superfluas ni a recomendaciones que no le van a parabola, pero es el presidente el que toma esta decisión. Cuando usted vota por un presidente, esa es una de las atribuciones que usted le da. No solamente para que gobierne, sino para que haga esto. Y tendrá que escoger incluso un candidato para fiscal electoral. También. Cuando se venza el otro año. De manera que el viernes esto está en discusión. Él deberá escoger gente después que cumpla los requisitos constitucionales, la responsabilidad de esto es del presidente. Y la Asamblea no tiene la potestad de nombrar, puede ratificar solamente. Y si no ratifica uno, nombrarán otro y hasta que ratifiquen el que es. Eso lo vamos a saber el viernes. Dos, también otras cosas, fíjese, un oyente, con usted conversaba con usted y con Guillermo esta mañana, planteaba la necesidad de que hablemos de las cosas que le preocupan a la gente. ¿Se acuerda que le decía, tenemos que preocuparnos por los problemas de la gente? Uno de los problemas que tenemos ahora mismo es el de Colón. Y uno de los problemas de estas inundaciones tiene que ver mucho con el deficiente trabajo. Vamos a ser claros. Está haciendo la empresa CUSA, que está construyendo una parte de la renovación urbana. Los colonenses lo saben. Es importante que el ministerio le llame la atención, el ministerio correspondiente, que recoge el MIBIO, la atención a CUSA, porque no está teniendo los mejores estándares de construcción para hacer eso. Eso es importante, porque si eso no se resuelve, este es un problema que se va a repetir, porque siempre va a seguir lloviendo. Este es un proyecto que todavía no va a estar terminado sino hasta finales del 18. Cada todo el 18 por delante. Y mi solidaridad con lo que está ocurriendo. Colón, nosotros hablamos mucho de Colón, pero Colón nada más no es la ciudad de Colón. Colón es una provincia extraordinariamente importante, con contribuciones importantes ya, y va en el futuro a tener más cuando entre en funcionamiento la vía de Donoso. Colón es una provincia extraordinariamente importante para nuestro país. Y aunque se hagan esfuerzos, lo que nosotros debemos tener es políticas de desarrollo regional que nos permitan a nosotros integrar nuestras provincias al desarrollo en proporción a su aporte. Colón necesita comprender la realidad e incorporar a la gente, suspender las políticas de subsidios sociales que no levantan nada, sino que lo único que pretenden es dejarlos a ustedes siempre pobres. Pobres materiales y pobres intelectuales. Porque nosotros fuimos pobres materiales, pero no éramos pobres intelectuales. No, éramos estudiosos de las transformaciones que había que hacer en el país. También es importante señalarles que todas estas denuncias que se están haciendo, como la que señaló Fernando en el caso del exministro Dubái, actual director de Tocumen, todo eso está precondicionando en la mente del elector una situación. Y es importante que usted también sepa, ¿no? En el caso de Odebrecht, el expediente, producto de la decisión de un juez de la Corte Suprema de Justicia, el expediente de Odebrecht, que incluye este problema del señor Toubá, está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y en este momento la Procuraduría General de la Nación no puede hacer absolutamente nada hasta que se decida por parte de la Corte el término, si le va a dar más plazo o si no le va a dar más plazo. Cuando eso se decida, entonces la Procuraduría puede entrar y a ampliar el expediente o a terminar con lo que tiene. Pero ese expediente está en suspenso y es importante que la Corte entienda de que cualquiera que sea su decisión, la tiene que tomar rápidamente. Ojalá tome la decisión de dar plazo para que salgamos y conozcamos nosotros todo lo que queremos conocer. Hay gente que quiere conocer, la mayoría de la gente quiere saberlo, pero tiene otra percepción de este problema. La lucha contra la corrupción en la mente del elector tiene una lectura totalmente diferente a la que tienen los Movín, por ejemplo. Para que estemos claros en eso. Pero es importante que usted conozca esto, porque repetimos una cosa, pero no debemos pedirle a la Corte que tome una decisión, porque si la Corte decide que no le va a dar extensión,
entonces todo lo que venga después de lo que ya se tenía no se puede investigar. Habrá que inventar otra investigación. Lo prudente sería que le den la extensión para que termine toda esta investigación lo más rápidamente posible y salgamos todos de la información y no vayamos a otra cosa. Pero primero tenemos que saber. Eso es importante. Tenemos que saber. Pero fíjese, para que usted haga un ejercicio y pueda irse entrenando para el proceso electoral que viene. Porque a mí vienen las fiestas de Navidad, estamos montados en el modo Navidad, pero la condición que viene de enero para adelante es arranca la campaña electoral y ya estamos en campaña electoral. Las campañas electorales ahora son permanentes. Pero ¿cuál es la dinámica política de este país? En primer lugar, nosotros tenemos una situación que lo señalaba el oyente esta mañana y lo uso de referencia a él. Hay un desencuentro entre el discurso de los políticos, estén o no en partido, porque aquí hay gente que está en llamadas organizaciones civiles que son políticos ocultos en llamadas organizaciones de la sociedad civil que quieren tener los privilegios de ser partidos políticos sin ser partido político y no les puede llamar políticos. No. Olvidándose de aquella sentencia filosófica de Aristóteles que el hombre es un animal político. Yo tengo más desconfianza. Yo tengo desconfianza de dos tipos de personas. Los que siempre me dicen, yo no soy político, y los que siempre dicen que son puros. Opa. Yo tengo una absoluta desconfianza de eso. Primero, porque solamente el decir que usted no es político me está demostrando que sí es político. Quiere ocultar un argumento que yo tengo que usar de frente. Claro. Por ejemplo, yo tengo una formación política, aunque tengo una formación científica, porque yo estudié ciencias, estoy preparado para eso. En mi vida me he desempeñado como político y no puedo dejar de decir que yo no era político, ni soy político. No, eso no es una tontería, no vamos a engañar a nadie. Entonces, fíjese usted, la dirigencia política del país tiene un desencuentro con el elector. Cuando usted es un dirigente político hablando, ¿está hablando él o para sus camaradas limitados y para su adversario? Pero no está hablando para el elector. ¿El elector quién es? ¿Un poco de viejos? No, el elector es una gama de gentes que van desde los muchachos que se están incorporando recién como su primera votación en esta elección, muchachos que ahora tienen 17 años y que van a tener 18 en la edad de las elecciones en mayo, cuyas preocupaciones están lejos de ustedes. Los muchachos que son graduandos de la universidad ya, las muchachas que son graduadas de la universidad no encuentran trabajo a niveles de maestría, por ejemplo, y los salarios son de 1.000, 1.500. Los matrimonios jóvenes que se casan y aunque junten sus salarios, no llegan a tener un máximo efectivo de $2.000 y con eso tienen que comprar una casa para allá por casa de lejos, un carrito y ya ahí lleva la mitad de su salario muerto. Entonces, cuando tengan un hijo, se van a encontrar con la realidad que cada hijo tiene un promedio de costo anual en sus primeros 5 años de $5.000 a $6.000 anuales. Eso es lo que cuesta un niño. Sí. Palabras más, palabras menos. Todo lo que hemos tenido sabe que es caro. Entonces, esa gente, igual que la gente profesional de la clase media ya madura, tiene una serie de preocupaciones que la dirigencia política ni le presta atención, embebida en una confrontación interna de su colectivo, sea partido político o de la sociedad civil, porque en la sociedad civil ni se renuevan. Por lo menos los partidos políticos hay pelea para renovar. Allá, los que lo nombran el presidente de ahí son per secula seculorum, y son chiquitos, pero ¿cómo hablan? Sí, el juego de la silla ahí. Pero ninguno está pendiente de estas cosas. Y cuando le atacan los derechos humanos a alguien en que ellos están en contra, no le importa. Entonces pierden la capacidad. La grandeza de un hombre o de una mujer está en reconocer el derecho que tiene el adversario, porque ahí gana más credibilidad que en defender los derechos de sus afines. Entonces, esa es la primera característica de la dinámica política de este país, ese desencuentro entre la dirigencia política y los partidos con el electorado. Por ejemplo, usted observe al que le está hablando, llámese PRD, Cambio Democrático, panameñista,
Y fíjese si él está hablando de los problemas que usted tiene. ¿Cuáles son los problemas que usted tiene? El transporte, la educación, la seguridad, el agua, el tranque, la felicidad. O si le habla sobre el futuro, o está embebido en hablar contra Martinelli, contra Valera, contra Pedro Miguel, contra este fulanito, cosas que usted ni bola le para. Es una pelea entre ellos. Entonces es como meterse en pelea de marido y mujer. Todo el que se mete en pelea de marido y mujer sale perdiendo. Entonces ese desencuentro produce una crisis de credibilidad. Esa es la otra característica de esta dinámica política electoral. Nuestro pueblo, nuestros muchachos, nuestros adultos mayores, que son los nuevos pobres del país. Usted tiene que jubilarse con 500, 700 dólares, 300, aunque se jubile con 1.500. Usted va camino a ser cada día más pobre. ¿Por qué? Porque como aquí no hay indexación a la pensión suya todos los años vale menos. Usted tiene menos capacidad con la misma plata. Y cuando se enferma, las medicinas son más caras. Cuando se pone más viejo, le dicen, haga dieta. Vaya a comprar tomate para ver cuánto cuesta. Pues. Sí. O las medicinas, cuando no hay. Como aquí nadie le está prestando atención al incremento exorbitante de las medicinas, entonces los adultos mayores, el dinero no le alcanza. Si compra la medicina, no le alcanza para comer. Pero esos son los problemas de la gente. Observe quién le habla de esto. ¿Quién le habla ahora que sus niños salen para la escuela? ¿De la escuela? ¿Cuántos programas masivos tenemos para que... ¿Cuánto está haciendo el Ministerio de la Familia ese? ¿Cómo se llama? El MIDE. ¿Cuántos programas masivos tenemos para que nuestros niños que ahora salen de vacaciones vayan a las costosas instalaciones que hemos construido? Yo creo que los municipios hacen más. Pero usted tiene ahí todo ese complejo del Rommel Fernández, que lo tenemos nada más para negocios. Pero vaya a ver si Juan Díaz tiene acceso a eso en forma ordenada para que nuestros niños vayan y jueguen. Entonces, la siguiente característica es esa falta de credibilidad. Y fíjese lo que le voy a decir. Ya la gente no se va a preocupar en las próximas elecciones que usted le prometa. El elector panameño, joven, viejo, mujer, hombre, de cualquier preferencia sexual, blanco, negro, chino, amarillo, lo que se va a mirar es si cree en usted o no cree en usted. Porque aquí lo que se ha perdido es la credibilidad. Porque somos incapaces de reconocer cuando alguien hace algo bueno. Si no nos concentramos en lo malo, mirando lo malo del adversario, pero no mirando lo malo de nosotros. O sea, vemos la paja en nuestro enemigo, pero no vemos la viga en nuestro ojo. Entonces, la sabiduría popular es mucho más amplia que la limitación del discurso político. Esa es la siguiente característica. La otra característica es los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo los que se consideraron de referentes, han perdido credibilidad. No los periodistas, no los medios. Aquí tenemos periódicos que inventan casos. Parecen periódicos de partidos bolcheviques. Sí. Sin derecho a réplica, sino que inventan una historia y después te llaman y te dicen, oiga, yo te estoy diciendo tal cosa, y a la media hora y se ponen ahí, tratamos de localizar al ingeniero José Blandón, pero no nos contestó. Vaya usted a saber. ¿Por qué? Periódicos que se nutren de información del Consejo de Seguridad y la publican como de ellos. Y no tienen ningún empacho en decir una investigación periodística, por favor. Entonces, los medios han creado la posverdad. Eso que Trump habla por ahí. Entonces, ¿qué características hay? Los medios alternativos, como este, por ejemplo, los medios de los que van en la internet, comienzan a cobrar importancia con un peligro en las redes sociales, que las opiniones no están pensadas, sino están puestas... Pura pasión. Sí, no, hasta por maldad. Vamos a vacilarte, Blandón. Ustedes te escriben, tú tienes corbata al revés. Entonces, cosas, para dar un ejemplo. Pues, entonces,
tomamos la información de las redes sociales como si fuera cierta y los medios estos vendidos a propuestas ya concretas electorales y de intereses económicos le dan la credibilidad a lo que se pone en las redes. Entonces es una especie de retroalimentación de lo malo. Esa es otra característica que tenemos. Otra característica que tenemos es que como todo este mundo ha entrado en una especie de una aldea global, lo que sucede en los Estados Unidos tiene influencia en Panamá. Lo que sucede en China, nosotros nos enteramos más de lo que pasa en China que los propios chinos. Porque allá estas redes están controladas. O sea, no todo el mundo tiene esto. Nosotros en Panamá tenemos casi como 6 millones de celulares en manos de los panameños. Mire el arma que tenemos en las manos de nosotros. Y cada cual está tuiteando. Usted no se fija que ya la gente ahora no habla. Usted va a un restaurante y comente la imprudencia, todos están tuiteando. Están sentados los 4 y probablemente se están mandando un chat uno al otro que está sentado al frente. Esa falta de comunicación no es llenada por ningún partido, porque los partidos políticos ni fu ni fa. ¿Usted ha visto algún pronunciamiento real sobre la importancia estratégica de Panamá? ¿Cómo vamos a abordar el tema de este problema, de esta falta de credibilidad? ¿O qué? Nada. Yo cuando salgo a la televisión le voy a pegar al presidente o el presidente sale a la televisión para pegarme a mí. En fin, se entretienen con pendejadas y no le hablan al electorado. Y otra de las características que tenemos en nuestro país es la siguiente, que nadie le presta atención. Hablen con los jóvenes. Nuestros muchachos y muchachas tienen unas altas expectativas porque ellos conversan con el mundo. Usted tiene que preguntarle a un muchacho de 18, 19 años, pregúntele en qué redes sociales él se mete. Y usted lo ve conversando en vivo, en foros donde hay 100.000 personas hablando simultáneamente. Entonces, a ese muchacho, ¿qué le puede decir la pelea interna en el CD o en el PRD? ¿Qué le importa a él esa pelea? Ese muchacho, lo que está esperando es de nosotros, los adultos, un poco de sensatez. Entonces, ese muchacho está esperando orientación. Por ejemplo, ¿qué le pueden decir a los Mayer, Mirachi de este país? Ese muchacho está en otra esfera del conocimiento. Guadalupe, por ejemplo. Aquí, ¿qué le podemos decir? Si ellas tienen un dominio que los trasciende a ellos. Pero como ellos no se han preparado para hablarle a esta juventud, ni hablarle a la clase media panameña, son pocos los que se están preparando. Esa es otra característica. Entonces, yo les recomiendo a los políticos que cuando vayan a hablar, tengan en la mente un mapa electoral. ¿A quién le quieren hablar ustedes? Ustedes no le están hablando a nadie. Y ese es el peligro en que se ve la nación. Le voy a coger un ejemplo para terminar. Cuando les hablé de lo que quería Francia con respecto a nosotros, y escuchaba a la señora ministra de Relaciones Exteriores, que coincido con su planteamiento con respecto a este tema que le voy a decir. Creo que en este problema de las listas, nosotros tenemos que mirar esto con objetividad y mirar cuál es el fondo del problema. El problema es que en esto, en cada partido, las influencias de los grandes bufetes están metidas, pero como no hay dirigentes políticos. Fíjese lo que la oposición venezolana está pensando. Pensar al dueño de la Polar. Mendoza. Como presidente de la República. Es como si a nosotros se nos ocurriera pensar que el presidente de Panamá que debemos tener sería Stanley Motán. Nosotros tenemos que sacar real, no nominal. De la política a estos magnates, porque lo que necesitamos son estadistas, hombres o mujeres que tengan una visión del Estado, una visión que cumplir, que tengan un apostolado y estén dispuestos a dar la vida por la causa, que sea la causa de todos. Cada vez que usted ponga a todos estos empresarios, ese es el gran drama de Panamá. Hemos reducido, la clase poderosa financiera se ha tomado el poder político y ha sobornado a los políticos. Pero eso no lo dice Movín. No. Ellos dicen que el problema está en el PRD, en el hombre de tuerca y tornillo. La culpa la tiene Tito Afú.
Pero ellos no hablan de mota, por ejemplo. No hablan. La prensa no dice lo que pasó con Berguido, por ejemplo. No, no. Ellos son los puros, nosotros somos los irreverentes. Entonces, esa situación de la lista es un ejemplo, pues coincido con la señora, porque esto hay que manejarlo con sangre fría. Nosotros hemos construido una nación que ha avanzado mucho, pero ha retrocedido en la capacidad de tener luces largas en su dirigencia política, porque los que han llegado a los partidos políticos, en su mayoría, no todos, son gente que llegan para ver qué hay para mí. Y que el ser ministro es sinónimo de que tengo que salir rico de aquí. Entonces, al confundir el valor, se ha convertido el dólar en ícono, dólar para darle moneda, pues, y no se han convertido los valores como el hecho más importante. En Alabama, en la elección de Alabama, triunfaron los valores sobre lo demás. Por eso los perdedores son el racismo, el acoso sexual, la intransigencia, la mentira. Se impuso la verdad, triunfaron las mujeres, triunfaron las víctimas, triunfó la democracia, porque la democracia se construye con más democracia. Entonces, lo que quiero decirle es que esta dinámica nueva se ve afectada ahora por una serie de procesos judiciales en la que todo el sistema político está envuelto y el sistema económico, los gurús, los cabecillas de esto, pero nadie habla de ellos. Y tienen sus voceros, y cuando surge un dirigente que tiene las características de poder ser hombre o mujer dirigente, entonces vienen los ataques. Yo les prometo lo siguiente: vamos a seguir viendo lo que está ocurriendo. Le aseguro que de todo de esta confrontación, de esas cenizas, va a renacer una nueva dirigencia. Por eso que a mí me interesa que se conozcan todos los casos de corrupción, pero no porque la corrupción es el tema que va a resolver el problema de la nación. La corrupción no se combate en el momento en que el delito se comete. La corrupción se combate previniendo la corrupción. Es como los jóvenes. Yo no puedo pensar que los jóvenes van a hacer algo si yo no los encauzo para que su energía creadora cada vez mayor. Los jóvenes de hoy han sobrepasado a nosotros en conocimiento. Claro, no nos han sobrepasado en experiencia. Y termino. Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo, aunque hayas diablos jovencitos.